Muy buenas tardes. Antes que nada, es para mí un placer participar como ponente en el Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia. Por tal razón, mi agradecimiento al comité organizador, al comité académico, no solo por permitirme participar en este evento con todos ustedes, sino por el gran esfuerzo que han hecho para lograr que tengamos un Congreso Nacional en estas situaciones tan sumamente complicadas como ha sido las de este año. El tema que me han asignado para el día de hoy es exactamente el que está en la diapositiva. Todavía hay lugar en la instrumentación obstétrica. Yo vengo trabajando desde hace algunos años en este tema. Y después de hacer una revisión muy concienzuda tanto de lo que yo conozco del tema como revisión reciente de la literatura, pienso que para poder responder esta pregunta eh, tenemos tenemos cuatro ítems que hay que revisar. Primero hay que revisar qué dicen las estadísticas nacionales e internacionales para ver si es de utilidad el parto vaginal instrumentado. Segundo, debemos revisar las publicaciones, qué dicen los artículos, si hay guías de práctica clínica actualizada, si hay capítulos de libros relativamente recientes. Tercero, cuáles son los aspectos éticos y legales de la instrumentación obstétrica. Y eso tiene que ver básicamente con dos cosas, sobre cuáles son las indicaciones claras para ello y qué se conoce como una alternativa a la cesárea del parto vaginal instrumentado. Y por último, ¿qué se hace de investigación tanto a nivel nacional como internacional? Sin más preámbulos, vamos a entrar en el primer capítulo. Sin embargo, yo siempre que hablo de este tema, pongo esta diapositiva. Es una diapositiva muy vieja, es de 2007, pero sigue siendo válida, sobre todo en nuestro país. Es simplemente un llamado, una reflexión de que el parto vaginal operatorio es una especie en vía de extinción. Y como toda especie en vía de extinción, a no ser que se tomen una serie de medidas para protegerlos, puede terminar evidentemente extinta. Esto es especialmente importante en nuestro país, ¿sí? Y la reflexión final es que durante la residencia es necesario entrenar estas técnicas, pero también a lo largo del ejercicio de la práctica obstétrica, todos los que tenemos esas destrezas debemos reentrenarlas y sobre todo tratar de transmitirlas a las nuevas generaciones. Entonces, vamos a revisar primero las estadísticas, tanto desde el punto de vista nacional como internacional. Estadísticas de varios sitios. Aquí tenemos los partos en Estados Unidos durante los 20 años que transcurren desde 1990 hasta el 2010, en el cual ven ustedes una clara tendencia al aumento de la cesárea, con una franca disminución del parto vaginal operatorio. En el año 1990, las cesáreas eran alrededor del 18% y los partos vaginales operatorios alrededor del 10%. Para el año 2000 tenemos 30 y pico por ciento de partos por cesárea y alrededor de un 5 o 6% de partos instrumentados, lo cual muestra una clara disminución de la técnica en Estados Unidos en favor de la cesárea. Cosa que nosotros hemos copiado de una manera absolutamente literal. Sin embargo, cuando miramos las estadísticas de Europa, la cosa es bien diferente. Ustedes ven aquí como, por ejemplo, en Escocia, tenemos una tasa de partos por cesárea de alrededor del 26% y una tasa de partos vaginales operatorios cuando se suman los forceps y el vacuum de alrededor del 13%. Lo mismo sucede en Irlanda, 25% de cesáreas, 16% de partos instrumentados. En Canadá es el 15% de partos instrumentados, 25% de cesáreas. En Australia el 11% de instrumentados, 30% de cesáreas. En Inglaterra 10 y pico por ciento de instrumentados, 22% de cesáreas. Y aquí lo que les mostraba en Estados Unidos, ¿sí? Alrededor de un 4%, 4 y pico por ciento de partos instrumentados con una tasa del 31 o 32% de cesáreas. Nosotros tenemos para el año 2017, que es el último año que están publicadas las estadísticas vitales del DANE, para un total de 656.704 nacimientos que ocurrieron en el país, tenemos una lamentable tasa de cesáreas del 45.5% y una tasa de parto vaginal instrumentado que apenas llega al 1.1%.
Entonces, si uno se basara en las estadísticas nacionales, diría que el parto vaginal está mandado, operatorio, perdón, está mandado a recoger. Sin embargo, si uno revisa las estadísticas a nivel mundial, hay una franca tendencia a priorizar el parto vaginal instrumentado frente a la cesárea, sobre todo porque, como vamos a ver más adelante, cuando uno necesita hacer un parto vaginal instrumentado, la peor opción que tiene es hacer una cesárea. O sea, cuando están dadas las condiciones para un parto vaginal instrumentado de manera segura, la peor opción para la paciente y para el bebé es la cesárea. Por esta razón, es importante conocer las técnicas de parto vaginal instrumentado porque uno en cualquier momento a lo largo de su práctica médica puede necesitarlo y en ese momento no hay ninguna cosa que lo reemplace, ni siquiera una cesárea. Entonces, basados en estadísticas y en estadísticas de la mayoría del mundo, el parto vaginal instrumentado sigue vigente, tiene una tasa que oscila entre el 1.5 y el 15%, depende del país en que se mire. Esto es una revisión de Cochrane, la última revisión Cochrane que se hizo sobre parto vaginal instrumentado, en el cual ellos mencionan que el parto vaginal instrumentado forma parte integral del cuidado obstétrico en todo el mundo, con tasas que varían desde 1.5, yo diría que es de 1.1 en Colombia hasta el 15% en Australia. Otra reflexión en esa misma línea, el parto vaginal asistido usando forceps o extractor de vacío es esencial, parte esencial de la práctica obstétrica y ha permanecido estable entre el 10 y el 15% en el Reino Unido, llevando a resultados seguros y satisfactorios para la mayoría de las madres y sus bebés. O sea, desde el punto de vista de la revisión de estadísticas, creo que es claro que el parto vaginal instrumentado sigue vigente. Ahora miremos las publicaciones. Vamos a revisar. Entonces, si una técnica está vigente, pues deben existir guías de práctica clínica de los entes reguladores internacionales más prestigiosos. Y deben existir guías que para mi gusto deberían ser recientes. Entonces, aquí tenemos la guía del Royal College de Obstetricia y Ginecología, la número 26, actualizada a abril de 2020. Esto tiene menos o prácticamente, sí, 6 meses de haber sido actualizada, lo cual habla de que es definitivamente una técnica vigente, por lo menos para el Reino Unido. ¿Sí? Pero miremos otras sociedades. La guía de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Canadá, que fue emitida en agosto de 2004, fue reafirmada en febrero de 2018 y también habla de la vigencia del parto vaginal instrumentado como una técnica necesaria para el ejercicio de la práctica obstétrica. El Real Colegio Australiano y Neozelandés de Obstetricia y Ginecología tiene una guía de práctica clínica emitida en julio de 2002 y actualizada en marzo de 2020, o sea, tiene 6 meses de actualizada. También es una guía con una gran vigencia, con una gran actualidad. Dicho sea de paso, les recomiendo la revisión de esta guía porque los neozelandeses y los australianos tienen la gran virtud de decir exactamente lo mismo que dicen los ingleses, mientras que los ingleses lo dicen en 80 páginas, los australianos lo dicen en solo 10 a 15, razón por la cual es una guía muy práctica, muy puntual, que les recomiendo a los interesados en el tema revisar. El American College de Obstetricia y Ginecología también emitió esta guía de práctica clínica en 2015 y tiene una actualización, un update de 2020, ¿sí? Lo cual nos muestra también que también en este lado, también en Estados Unidos, se considera una práctica necesaria desde el punto de vista obstétrico y por lo tanto el ACOG decide mantener la actualización de las guías de práctica clínica. Han salido múltiples capítulos de libros, revisé muchísimos, existen recientes, les voy a mostrar solo 2 o 3. Este es un libro que fue publicado en el año 2019 por el doctor Vincenzo Verghela en Thomas Jefferson University, en el cual yo tuve la oportunidad de escribir el capítulo de parto vaginal operatorio, en conjunto con otros colegas colombianos y el doctor Tullio Ghi, quien también es un gran experto en el tema y es italiano. No voy a entrar en detalles, simplemente mostrarles otra cosa. Esta es la carátula de la primera edición del libro del texto de obstetricia y ginecología, texto integrado de ginecología y obstetricia de Fecal Shock. Este año salió o debe salir o va a salir, no sé si ya está,
la tercera edición de este libro, este importante texto nacional, en el cual yo también tuve la oportunidad de escribir un capítulo que se llama Intervenciones en parto vaginal, junto con el doctor Santiago Vieira, quien en algún momento fue alumno mío y hoy en día es un colega en el cual trabajó mucho. También hay otros libros escritos por gente prestigiosa, como por ejemplo el doctor Frank Chervenak, ¿sí? Este libro también es altamente recomendable, Intervenciones en obstetricia, tiene un excelente capítulo de parto vaginal operatorio, habla de vacuum, habla de forceps y es un libro que tiene fecha de publicación del año 2018. Como ven ustedes, cuando uno revisa guías de práctica clínica, hay guías de práctica clínica muy actuales respecto del tema, y cuando revisa capítulos de libros, también hay publicaciones del año 18, del año 2019, del año 2020, que nos muestran la importancia del tema y la vigencia del tema, a pesar de que el parto vaginal operatorio no sea practicado de una manera enérgica o entusiasta en nuestro país. Respecto a los artículos, más adelante los vamos a mencionar en otro capítulo. El tercer aspecto, que probablemente es el más importante y el que más preocupa a los ginecólogos jóvenes, es el aspecto ético y legal. Aquí sí yo pienso que vale la pena detenerse un poquito, porque todos los ginecólogos piensan que, o todos los ginecólogos jóvenes, o muchos de ellos piensan que el practicar el parto vaginal instrumentado los somete a riesgos médico-legales, cuando la evidencia muestra que el no practicar el parto vaginal instrumentado cuando él está realmente indicado es lo que somete a riesgos médico-legales a un obstetra. Cuando un obstetra usa todas las salvaguardas necesarias para un parto vaginal, cuando tiene el entrenamiento, cuando hace las cosas juiciosamente y sigue las guías de práctica clínica y sobre todo está basado en una indicación bien fundamentada, no es altamente improbable que pueda tener un conflicto médico legal serio. ¿Por qué? Este libro también es publicado en 2018 en el Reino Unido. Es muy interesante porque capítulo por capítulo menciona cuáles son los aspectos médico-legales del parto vaginal, del control prenatal, del embarazo de alto riesgo, de la histerectomía, del parto instrumentado, de la cesárea, y saqué algunas conclusiones o algunas reflexiones importantes para que ustedes vean este tema. Primera, el parto vaginal operatorio como una intervención, cuando se realiza, tiene el propósito de lograr el mejor resultado materno y neonatal que sea posible respecto de las alternativas, como una cesárea o como no intervenir. O sea, si el parto vaginal está bien indicado y está bien fundamentado, la posibilidad de que las cosas salgan bien son mejores cuando se practica un parto vaginal instrumentado que cuando hace una cesárea o cuando se decide esperar. Eso está probado, tiene los números que lo respaldan, no me voy a meter en ese tema porque tenemos realmente muy poco tiempo, pero esto está perfectamente sustentado en la literatura. El parto vaginal operatorio, cuando es realizado correctamente, en condiciones apropiadas y por un obstetra o un practicante experimentado y entrenado, usualmente resulta en mejores resultados para la mujer y para su bebé que una cesárea. Obviamente aquí hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Una persona entrenada y experimentada, que sepa exactamente lo que está haciendo, y ahí es donde tenemos el problema. Nuestros ginecólogos jóvenes no tienen experiencia en instrumentación y el día que les toque, pues no van a ser capaces de hacerlo, o si lo hacen van a tener un riesgo importante de tener un resultado adverso porque no tienen la experticia ni el entrenamiento necesario. Esto nos habla ya de una vez de la necesidad de fortalecer en las escuelas de formación de especialistas el parto vaginal instrumentado, bien sea por el uso directo con pacientes supervisados bajo la mirada juiciosa de un obstetra senior, o también con los laboratorios de simulación de los cuales disponemos hoy en día. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. Comparado con el parto vaginal instrumentado,
la cesárea realizada con dilatación cervical, con presentación encajada, o sea, cuando están dadas las condiciones para un parto vaginal instrumentado, se asocia con un incremento en las ratas o tasas de hemorragia mayor con un RR de 2.8, de hospitalización prolongada con un RR de 3.5 y con admisión al cuidado intensivo neonatal del recién nacido con un RR de 2.6. Eso nos está mostrando que le va mejor a la madre y le va mejor al feto cuando uno practica un parto vaginal instrumentado versus una cesárea cuando están dadas las condiciones para el parto vaginal instrumentado, ¿sí? Y obviamente si le va mejor a la mamá y si le va mejor al bebé, le va mejor al obstetra también. El parto vaginal operatorio, cuando es exitoso, requiere una cantidad de analgesia reducida comparada con la de la cesárea y la mujer puede movilizarse mucho más rápidamente y la probabilidad de tener un parto vaginal espontáneo en su siguiente embarazo es de alrededor del 80%, y esa es una reflexión que nosotros no hacemos. Nosotros estamos viendo, y en esa reflexión está en esta diapositiva, estamos viendo un aumento de las tasas de acretismo placentario. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un número muy alto de cesáreas, ¿sí? Y hay cesáreas, hasta el 12% de las cesáreas que las hacemos se podrían evitar 10 a 12 utilizando instrumentación. Entonces aquí vuelvo a esta reflexión. La cesárea de repetición puede limitar los chances de embarazos futuros, incrementando el riesgo de placentación anormal, por lo tanto incrementando el riesgo de materno, ¿sí? Y también se asocia, esto sí no lo conocía yo, esto lo dicen estos autores, con una asociación en el riesgo de mortinato inexplicado en futuros embarazos con un riesgo de 1.5. Entonces, reflexión final, ¿sí? La rata de parto vaginal instrumentado en el Reino Unido ha permanecido estable en el 12%. Esto quiere decir que alrededor de 70.000 a 80.000 mujeres por año en el Reino Unido son sometidas al parto vaginal instrumentado, razón por la cual en el Reino Unido es absolutamente crítico que los obstetras tengan las experticias para practicar esta técnica, y para poder tener la experticia la única forma es hacerlo. Esto es más de lo mismo. La cesárea realizada ante o intraparto con o sin indicaciones se asocia a más riesgos de resultados maternos adversos que el parto vaginal, y lo mismo sucede con los recién nacidos. Reflexiones finales. Los malos resultados en parto vaginal instrumentado se asocian al uso por personal inexperto o no apego a las guías de práctica clínica. Y la cesárea al expulsivo, cuando hay condiciones para el parto vaginal instrumentado, se asocia con más complicaciones tanto maternas como fetales. O sea, ojo, eso quiere decir que tendríamos más riesgo como obstetras de ser demandados cuando hacemos una cesárea en esas condiciones que cuando hacemos una instrumentación obstétrica. Aquí, esto es una reflexión de tipo filosófico. El temor al litigio no dicta buenas prácticas médicas. Uno no puede tomar decisiones médicas sobre el riesgo o sobre el susto de que me van a demandar o que no me van a demandar. Uno simplemente debe hacer las cosas bien, seguir las guías de práctica clínica, y eso lo protege en caso de un conflicto médico legal. Y estamos en peligro de abandonar un método que procura parto vaginal exitoso porque se percibe como que el instrumento es peligroso. El peligro no está en el instrumento, está en el adecuado entrenamiento y la inadecuada competencia del operador. Y por último, ya me quedan 2 minuticos, ¿qué hay en investigación? En investigación nacional acaba de terminarse este trabajo realizado por el doctor Carlos Fernando Grillo, profesor de la Universidad Nacional, y su grupo de gente de la Universidad Nacional. Este estudio está en este momento en proceso de publicación a nivel internacional, en el cual hacen por primera vez una revisión de la evidencia de las espátulas en obstetricia. Yo no voy a mencionar en los resultados del trabajo, simplemente voy a mencionar que es un trabajo que ha sido publicado o que va a salir publicado este año, que fue terminado este año en la Universidad Nacional, lo cual muestra que aquí hay interés también en la investigación
Y por otro lado, les menciono este, que es un protocolo de investigación que estamos iniciando con 2 residentes de la Fundación Universitaria Sanitas, en el cual pretende establecer la incidencia de lesiones fetales y maternas en el parto vaginal instrumentado con espátulas de Velasco versus el parto vaginal instrumentado en la Clínica Universitaria Colombia entre el año 2017 y el año 2019. Ya para terminar, cuando uno hace una búsqueda en PubMed para saber si hay artículos o no de publicación sobre este tema, vemos que en los últimos 6 meses en el vaginal operatorio se han publicado 199 estudios. Y si uno se va al último año, en el año 2019, vemos que se han publicado 718 estudios, lo cual nos muestra que hay un interés importante en investigación sobre el tema y por lo tanto yo concluyo que sí, que la respuesta a la pregunta que me hicieron los organizadores del Congreso y que estaba en la primera diapositiva era si todavía había lugar para la instrumentación obstétrica. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay suficiente evidencia estadística, bibliográfica y médico-legal para su uso. Y también concluyo tristemente que Colombia tiene un rezago en la formación de sus especialistas en esta área, razón por la cual hay que implementar programas de formación clínica y simulación en estas destrezas. Muchísimas gracias por su atención.